Hola, buenas tardes. Vamos a continuar viendo geología estructural. Quiero leerles una introducción de geología estructural de un libro que tengo, que es muy buena. Así que la voy a compartir con ustedes. Ecos de un pasado brillante, o cómo se encontró Kalamazoo. La historia que estamos a punto de contar constituye una de las páginas más gloriosas de la exploración de yacimientos minerales y se inicia en Arizona, Estados Unidos, en la década de los 40. Lo que sigue está extraído de la brillante publicación Otros Tiempos, Geología del Cuerpo Mineralizado de Kalamazoo. San Manuel, Distrito de Arizona, Distrito de San Manuel, Arizona, escrito por Lowell en 1968. En el periodo de 1943 a 1947, la Federación de Minas de Estados Unidos y la empresa Magma Copper llevaron a cabo una serie de proyectos de exploración en el área de San Manuel. Estos trabajos permitieron el descubrimiento del pórfido cuprífero de San Manuel y el desarrollo de la mina subterránea del mismo nombre, operada por hundimiento de bloques, o sea, block caving. Hacia finales de este periodo, en el año 1946, y en un movimiento táctico clásico en el mundo minero, FF Salas, RA Busan, HG Busan y WS Busan solicitaron permisos de exploración en el área que está localizada inmediatamente al oeste del cuerpo mineralizado de San Manuel. Estos permisos fueron licitados a Marta Purcell en 1946 y posteriormente en el periodo del 47 al 58 se realizaron 7 sondeos con profundidades de 1.400 a 2.950 pies. O sea, estamos hablando de profundidades de 427 metros a 900 metros de profundidad. Los sondeos ordenados por Marta Purcell no intersectaron mineralización y toda la actividad de exploración cesó por ahí en el año 1965, cuando la Quintana Minerals Corporation comenzó un proyecto de exploración dirigido por un geólogo que a partir de entonces se convertiría en leyenda en el mundo de la exploración, David Lowell. El inicio del proyecto Kalamazoo se basó en las siguientes premisas de Lowell, 1968. La zona central de San Manuel y su alteración potásica representaban la zona de alteración más intensa y por lo tanto el núcleo de un cuerpo mineralizado originalmente cilíndrico. Este cuerpo mineralizado original habría tenido zonas de alteración y mineralización coaxiales, que completarían la simétrica cilíndrica que se encontraba truncada en San Manuel. El cuerpo estaría basculado al menos unos 45 grados, de tal manera que el cuerpo mineralizado había estado en una posición casi vertical, típica de un yacimiento típico pórfido cuprífero, antes de la sedimentación de la formación Cloudburst. Y por lo tanto, y crucial para el modelo, la falla de San Manuel era de tipo normal. Ahí está la situación. Ahí hay varias fallas, ¿se dan cuenta? Esas líneas negras son fallas. Falla de San Manuel que está abusando o manteando entre los 30 a 55 grados al suroeste. Están indicando más o menos el rumbo, ¿cierto? 30 a 55 grados al suroeste. Aquí tengo la falla San Manuel busando de 30 a 55 grados al suroeste. Tanto esa como esa en la San Manuel. Después dice proyección sobre la superficie del terreno del cuerpo mineralizado de San Manuel. Proyección sobre la superficie del terreno del cuerpo mineralizado Kalamazoo. Estas que están ahí son betas, ¿ven? Como yo les indicaba, esa línea es donde se mide
el rumbo. Esa línea es la corrida de la beta. Por lo tanto, esta beta prácticamente es norte, ¿cierto? Prácticamente es norte, tendrá 5 grados, cuanto mucho, al este. Y tiene 45 grados de manteo hacia la derecha. Me está indicando, ¿cierto?, el dip. Acá tengo otra falla, perdón, falla beta. Las betas se dibujan de esta forma. Otra beta que está buscando hacia el este y tiene un ángulo de manteo de 34 grados. Y esta sí que no está tan al norte, ¿cierto? Debe tener unos 5 o 10 grados hacia el oeste. O sería el rumbo de esta sería norte, 10 grados oeste. Esta tiene un poco más, norte 15 grados oeste y un manteo de 45 grados hacia el este. Acá lo mismo, ¿cierto? Tengo unos 15 grados, ¿cierto? A partir de unos 20, diría yo. Entonces su rumbo sería norte, 20 grados oeste, y tiene un ángulo de buzamiento de 24 grados y está apuntando hacia el este. Aquí hay otra falla Red Rock buzando 80 grados al sur. Buzando 80 grados al sur. Entonces este plano, ¿cierto? Un plano, tiene esa escala. O sea, esa distancia que está ahí representa 1524 metros. Por lo tanto, el ancho total debe ser como de 5 por 4 el plano, ¿cierto? 5 por 4 metros, perdón. Sí, bien digo, 5 por 4 metros. ¿Ya? Entonces, esa distancia total son como, ¿qué quiero decir yo? 5 kilómetros y 4 kilómetros. 5 kilómetros de ancho, 4 kilómetros de alto. Eso es más o menos la distancia que representa el plano. Y hay distintos colores, ¿cierto?, que indican los tipos de roca. Tengo el conglomerado Gila, que sería todo esto que está acá, que es del terciario medio. Tengo una zona de riolita del terciario, que sería esta parte celeste que está ahí. No sé si se ve más arriba. No. Tengo esta parte roja, que es enjambre de diques del pórfido monzonítico. Enjambre de diques del pórfido monzonítico, fase larámica. Todo esto que está ahí son diques. Si se dan cuenta, de arriba se ven como vetas, porque los diques tienen esa forma, ¿cierto?, tabular. Aquí nomás se ve algo raro, ¿cierto?, como un cruce entre dos diques. La parte ploma es cuarzo monzonita o monzonita cuarcífera, que es lo mismo, del precámbrico. Todo lo negruzco, ¿cierto?, las líneas negras son fallas principales. Las fallas principales que tenemos acá, ¿cierto? Y acá también. Y dirección y buzamiento de vetas. Dirección y buzamiento de vetas. Este es el mapa geológico de la zona de San Manuel y proyección en superficie de los cuerpos mineralizados de San Manuel y Kalamazoo. Adaptada y simplificada por Lowell en 1968. Entonces lo que descubrió Lowell es que esta zona y esta zona estaban conectadas originalmente, pero la falla de San Manuel las separó. Entonces, cuando descubrió en el yacimiento de San Manuel, era la mitad del yacimiento original. Faltaba descubrir la otra mitad, que había basculado, ¿cierto?, y se había cortado por la falla de San Manuel, y después descubrió el yacimiento de Kalamazoo, que era originalmente parte de este otro yacimiento. ¿Ya? Esto es una vista de planta, no se nota tanto acá. Si bien la casualidad puede intervenir en ocasiones en la vida, la mayor parte de las veces, aunque no nos percatemos, lo que ocurre en realidad es que concurren una serie de circunstancias en un determinado lugar y momento. Si no ocurren más accidentes en la vida cotidiana es precisamente por eso, porque no todos los elementos de riesgo están presentes. En ciencia es así, y los grandes cambios no suceden de esa manera porque una persona en un momento de lucidez tenga una idea. Hay más personas y por lo tanto más visiones que se están desarrollando al mismo tiempo.
En el caso que nos atañe, hay que resaltar el siguiente hecho. Cuando Lowell piensa y deduce sobre la alteración hidrotermal en el cuerpo de San Manuel, lo puede hacer en propiedad, entre otras cosas, porque ya habían sido publicados 3 trabajos clave sobre el tema. El número 1, fases y tipos de alteración hidrotermal. Fases y tipos de alteración hidrotermal. Fue publicado por Burnham, 1962. Fases o caras, ¿cierto? Y tipos de alteración hidrotermal, que es un comentario de Hembley y Hostelter del año 1963. Después, la publicación número 3, aspectos químicos de la alteración hidrotermal con énfasis en metasomatismo del hidrógeno, de Hembley y Jones, 1964. A esto hay que sumar la participación en el proyecto Kalamazoo de otro joven brillante geólogo que se iba a encargar precisamente de la parte petrográfica y la alteración, John M. Gilbert, juntos con Lowell y Gilbert, 1970. Publicarían más tarde un trabajo que se convirtió de inmediato en uno de los más importantes del siglo XX. ¿Cómo se llama? La publicación se llama Alteración vertical y lateral de zona de mineralización de un pórfido, ¿ya? Alteración lateral y vertical de zona de mineralización en un depósito tipo pórfido, A esto podemos llamarle el momento y la gente adecuada. Todo eso se dio, ¿cierto? A esto le podemos llamar el momento y la gente adecuada. Entonces aquí tenemos otro plano, pero esto es un perfil, es un corte que se hizo de toda esa zona. Cada uno de estos son pozos, ¿ya? Pozos o perforaciones diamantinas para saber qué es lo que había bajo tierra. Ahí está la falla de San Manuel, que tiene un movimiento hacia la izquierda, si se dan cuenta ustedes, por esa flecha. Falla de San Manuel, por ahí está el cuerpo mineralizado de San Manuel. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una zona con mayor concentración de pirita, toda esa línea que está ahí, una zona de mayor concentración al 0,2% de cobre, cuando dice mayor al 5% de pirita, ¿ya? Mayor al 0,2% de cobre. Esa zona rosada es una zona de mayor concentración de cobre, con una concentración de 0,5% o más, ¿cierto? Mayor a 0,5% de cobre. Es una zona de calcocina, cuerpo delgado de calcocina. Cuerpo mineralizado de Kalamazoo, sería toda esta cosa rosada, ¿cierto? Cuerpo económicamente rentable. Conglomerado de gila, que ya lo habíamos visto. Enjambre de diques de pórfido monzonítico, fase larámbica, toda esta cosa que está acá, en rojo. Cuarzo monzonita del precámbrico. Cuarzo monzonita o monzonita cuarcífica del precámbrico. Entonces, todas esas son perforaciones para descubrir qué es lo que había acá. Entonces, esta es una sección geológica noreste-suroeste, a través de los cuerpos mineralizados de San Manuel y Kalamazoo, mostrando los sondeos, contactos geológicos y mineralógicos. PI, pirita, el cuerpo económico mayor a 0,5% de cobre y los sondajes, adaptado y simplificado por Lowell en 1968. Sin embargo, la alteración hidrotermal, por importante que sea, no permite por sí solo llegar a grandes conclusiones en exploración. Es aquí donde la geología clásica, la de la cartografía bien hecha, la de las guías de exploración estructurales de McKinstry, entra en juego. No pensemos ni por un instante que la cinemática y el desarrollo espacial de la falla San Manuel estaban resueltos. Como el mismo Lowell en el año 70 señala,
había modelos que interpretaban la falla como transcurrente e incluso inversa. Digamos que para la época en que se desarrollaba el proyecto Kalamazoo, era definitivamente más fácil pensar que la falla era inversa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría clásica de Anderson, otro geólogo, ¿cierto?, del año 1905, las fallas normales no podían ser de bajo ángulo. Esto nos hace recordar una frase de R.A. Henley. ¿Qué es lo que dice esa frase? Está en inglés, ¿cierto? Todo es teóricamente imposible hasta que sea hecho. Todo es teóricamente imposible hasta que sea hecho. Alguien puede escribir la historia de la ciencia al reverso para, a través del solemne pronunciamiento de una tremenda autoridad de lo que no podría ser hecho nunca jamás, de lo que nunca podría ser hecho, no, de lo que nunca podría ocurrir y nunca ocurriría. Aquí está lo que descubrió Lowell. Aquí está el cuerpo mineralizado. Esto que está ahí es como un tirante para que vean cómo bascula el cuerpo. Bascula significa, lo que hace un péndulo. Un péndulo bascula, ¿cierto?, en torno a un punto donde está tomado. Un péndulo, ¿cierto? Ya voy a mostrar este lápiz. Bascula, ¿cierto?, de un lado a otro. Eso es bascular. Entonces vamos a mostrar el cuerpo original y va a empezar a bascular. ¿Ya? Empezar a bascular a este lado, hacia este lado. Porque esto es lo que se está moviendo, ¿ya? Este brazo que está ahí. Entonces va a empezar a moverse de esta forma. Pero eso ocurrió en mucho tiempo. Entonces, cuerpo mineralizado porfio-cuprífero de San Manuel, Kalamazoo, porque es el mismo cuerpo finalmente. Cuarzo monzonita del precámbrico, todo eso que está en plomo. Enjambre de diques del porfio monzonítico, lo que lo vimos en varias partes. Enjambre de diques del porfio monzonítico. Así estaba originalmente el cuerpo, miles o millones de años atrás, no sé. Entonces, aquí hay una especie de brazo para que usted indique, para que se vea cómo bascula el cuerpo. Fíjense que el ángulo está aquí como en 90 grados. Esta es la etapa 2, ¿se dan cuenta? Miren, ya se movió hacia allá. ¿Se dan cuenta? Erosión y formación de un conglomerado con rocas volcánicas, riolitas, intercalada formación cloudburst. ¿Ya? Erosión y formación de un conglomerado, obviamente porque esto está girando. Y aquí hay algo está ocurriendo que esto está basculando el cuerpo. Comienza el basculamiento del cuerpo mineralizado. Aquí cambió como en 20 grados, pero hacia la izquierda. Después pasamos a la etapa 3, donde sigue basculando. Erosión y formación del conglomerado Gila. Entonces, originalmente teníamos erosión y formación de otro conglomerado, ¿cierto?, que le llamaban formación cloudburst, que sería hasta amarillo. Hubo erosión y formación del conglomerado Gila, ¿ya? Y queda solamente una zona menor del conglomerado cloudburst. Continúa el basculamiento del cuerpo mineralizado. De la 3 pasamos a la etapa 4 ahora, que está acá arriba. Fíjense cómo ha cambiado, desde acá a acá. Fin basculamiento previo fallamiento. Fin basculamiento previo fallamiento. Esa era una zona de alta concentración de ley, que es calcocina, ¿se acuerdan? Y finalmente ocurre esto, hay una falla, ¿cierto?, que corta el cuerpo. Aquí hay una falla, que originalmente no estaba seguramente, por algo no se había cortado antes, se produjo una falla, y esa falla cortó el cuerpo mineralizado en dos. Segmento Kalamazoo, que no había sido descubierto, y solamente había sido descubierto el segmento de San Manuel, que estaba siendo explotado, ¿cierto?, por block caving. ¿Te acuerdas lo que leímos? Y esa es la falla San Manuel que cortó el cuerpo. ¿Ya? Ahí se ve cómo en la parte de arriba avanzó hacia la izquierda. Esto seguramente se mantuvo ahí o avanzó hacia la derecha. Es así como originalmente se descubrió este yacimiento, y no se había descubierto la mitad del yacimiento, que se descubrió más tarde, porque se pudo entender la geología estructural, ¿cierto?, de esta zona, o si no, no se hubiera descubierto. Entonces, antes lo que habían hecho es
hacer sondaje en esta zona, pero aquí no había nada. Había que hacerse más acá para hacer sondaje. San Manuel Kalamazoo basculado. ¿Ya? Ver cuadro 4 que lo vimos acá, ahí está. Ahí estaba el cuerpo originalmente. Y aquí hay varias fallas, ven, esta y esta. Rotación de bloques en fallamiento lístrico a escala regional. Son escalas regionales de bloques. Fíjense cómo se está viendo el porfio cuprífero. Un porfio cuprífero tiene aproximadamente 2 kilómetros de diámetro. Entonces lo que acabamos de ver es el emplazamiento y cinemática rotacional por basculamiento del 1 al 4, del 1 al 4 del cuerpo mineralizado, fallamiento normal y desgarre en dos cuerpos independientes. Número 5 dice adaptada y simplificada por Lowell en el año 68. Posible ambiente tectónico en que se desarrolló parte del proceso de este trabajo. ¿Ya? Entonces lo clave que hay que entender acá es que el yacimiento se cortó en dos y la única parte que se había descubierto era esta. Después habían hecho sondajes acá y no habían encontrado nada, porque no conocían lo que produjo esa falla. Luego lo descubrió. Hoy nadie se sorprendería por una falla normal de bajo ángulo, particularmente si el bloque estructural en que se inserta ha sido rotado. Eso sí, para eso primero hay que saber que ha habido rotación. Ahí radica la brillantez de la aproximación al problema, en la integración de una serie de datos de sondeos previos, de estudios geológicos, de petrografía y alteración de datos geoquímicos, geofísicos, etc. Es como montar una figura de Lego, pero sin tener el plano específico para hacerlo. Tal cual, es como que usted tuviera un montón de piezas de Lego, pero no tiene idea en qué va a terminar eso. Así fue como se descubrió esto. Debido a la evolución lingüística, hoy hablaríamos de modelización 3D, como se indica en Oyarzún 2011. Los geólogos y geofísicos que trabajan en petróleo y gas han utilizado por décadas la idea de bloques de exploración. En años recientes, este sistema de tratamiento de la información ha sido tomado prestado por el mundo de la exploración minera. En esencia, hablamos de una técnica que permite asignar a bloques 3D todas las piezas de información relevante que son necesarias para definir un blanco en el espacio. Un blanco en el espacio. En inglés le dicen target. Entonces, en esencia, hablamos de una técnica que permite asignar a bloques 3D todas las piezas de información relevante que son necesarias para definir un blanco en el espacio. Esto lo dijo Kempe el año 2007. Hablamos además de un modelo espacial multiparamétrico que permite validar un blanco a través de diferentes aproximaciones, tanto geológicas, geoquímicas y geofísicas. Pero volviendo a nuestro tema central, ahí está Lowell en una foto, Instituto Lowell de Recursos Minerales 2007. Ya este hombre fue muy famoso una vez que le ocurrió esto y fue llamado a trabajar a muchos países. Aquí está detallada una pequeña biografía de él, gracias a este gran descubrimiento que tuvo. Dice que Lowell se convirtió en un consultor independiente en el año 61. Entre el año 61 y 1990 trabajó en 110 compañías y 26 países, mayoritariamente en exploración de porfios cupríferos. ¿Ya? Ahí está Lowell. Pero volviendo a nuestro tema central, las estructuras, seamos claros en esto, sin una interpretación adecuada de la falla San Manuel, nada se podría haber hecho. Por ejemplo, si la falla hubiera sido interpretada como inversa, esto habría significado que el segmento de Kalamazoo se habría movido en la dirección opuesta y por lo tanto habría sido erosionado. Eso es lo que hubiera ocurrido. Aquí es cuando podemos decir que la interpretación correcta del sentido de movimiento de una falla vale cientos de millones de dólares o cientos de millones de euros. Por decirlo en un modo simple, el descubrimiento de que la falla San Manuel era de tipo normal multiplicó por aproximadamente 2 las reservas de mineral y por lo tanto el valor, ¿cierto?, de la propiedad
minera. Piensen ustedes que lo que se había descubierto antes era la mitad del yacimiento solamente. Por eso dice, por decirlo de un modo simple, el descubrimiento de la falla San Manuel, de que era una falla del tipo normal, multiplicó en aproximadamente 2 las reservas de mineral y por lo tanto el valor de la propiedad minera. Si esta no es una buena razón para manejarse bien en geología estructural, nos preguntamos cuál podría ser. Aquí el autor de este libro, que es Lillo y Oyarzún, nos está indicando la importancia de la geología estructural, en general para cualquier profesional del área minera y metalúrgica. Sí, ya. En este sentido resulta preocupante el énfasis cada vez mayor en el manejo de software especializado en la enseñanza y ejercicio de la profesión, lo cual no tendría nada de malo si los alumnos y profesionales controlaran también con igual entusiasmo y capacidad los conocimientos geológicos. Esta preocupación no es solo, esta preocupación no es solo esta preocupación no es solo nuestra, ni tampoco es reciente, porque como señalan Stone y Dunn en el año 1994, cuando estaban recién los primeros computadores, en su importante libro sobre estimación de reservas, que es lo que dijo este hombre. Nuevamente, haciendo alusión a una publicación de Kim y sus compañeros en 1982, es el factor geológico el que se ha impreso mayoritariamente en nosotros. Y es más la clave, y es una clave, ¿cierto?, que es deficiente con una debilidad importante que está apareciendo actualmente en las estimaciones de reservas, ¿ya? O sea, lo que quiere decir esto es que es importante más que nada el conocimiento de la geología práctica de terreno, ¿ya? It is the geological factor that has impressed itself on us more. Es el factor geológico el que se ha impregnado más en nosotros. Y más aún cuando es la llave, de la deficiencia y la debilidad en una estimación de una reserva, ¿ya? Mason en el año 93 ha sugerido que las dos principales razones para la estimación incorrecta de reservas son poca geología, digamos, detallada, geología minera, incluyendo fundamentos de la geología y de un depósito. Avances en ¿cómo se dice?, competencias de computación y tecnología. O sea, se le ha dado mucha importancia ahora último en lo que es los software y lo que uno puede avanzar en programas de computación geológica, cuando la clave, ¿cierto?, para poder que el computador funcione bien es entregar la información adecuada que se obtiene en terreno. Por lo tanto, lo que ellos notan es que hoy en día la gente de la minería y la geología le da mucha importancia a los software, ¿cierto?, y no tanta importancia a lo que se aprende en terreno, a la experiencia. Es como un médico, ¿cierto? ¿En quién confiaría más usted? ¿En un médico recién titulado o en un médico que lleva 15 años operando, por ejemplo, la misma operación que usted tiene que hacer? Obviamente el que tiene experiencia, ¿cierto? Lo mismo pasa en geología y en minería. Son ciencias, ¿cierto?, que se aprenden mucho en terreno, especialmente en experiencia. Por ejemplo, si yo mismo, si nunca hubiera trabajado en la minería, ¿cómo les podría hacer clase? No se puede hacer clase 100% teórico, ¿cierto? Uno tiene que haber estado ahí para explicarle en qué consiste lo que estamos viendo teóricamente. Los puntos 1 y 2 son singularmente irónicos, aunque claros como el agua, dice, sobre dónde y por qué se está fallando en la universidad. Y conviene también decirlo aquí. En las empresas mineras se ha transformado en rutina, en los anuncios de empleo para geólogos, el pedir personal que controle un determinado software.
Nos preguntamos cuándo se pedirán geólogos que controlen con igual capacidad los temas geológicos. En este sentido, conviene recordar que un software es tan bueno o malo como el operador que se encuentra frente a la pantalla. Y además, si es que tiene la información adecuada, que se obtiene en terreno, ¿cierto? Si yo sé interpretar esa información como la interpretó Lower cuando no habían computadores, un geólogo que trabaje en minería, bien como geólogo de minas o de exploración, tiene forzosamente que ser alguien que sepa entender las relaciones entre los diferentes elementos geológicos en juego, dado que la conexión entre dichos elementos suele venir dada por la estructura. Huelga decir aquí que sin geología estructural se pueden hacer bonitos cortes o diagramas en 3D, a su vez de bonitos colores. Sin embargo, dado que el negocio de una empresa minera radica en la venta de minerales o metales y no en las artes plásticas, mejor que quienes ingresen a esta industria posean reales y sólidos conocimientos de geología general, petrografía y mineralogía, y por último, clave para entender realmente un cuerpo mineralizado en el espacio, geología estructural. Bueno, yo puedo dar gracias a Dios que la malla curricular que tuve como ingeniero de ejecución en minas tenía 4 geologías justamente: geología general, después tuve mineralogía, después petrografía y después geología estructural. Entonces, en este curso queremos de alguna forma dar las claves de cada una de estas áreas. Agreguemos a esto la tectónica como planteamiento estratégico básico en cualquier campaña de exploración. La tectónica de placas. Este libro que estoy compartiendo es del año 2013, ¿ya? Está hecho por Oyersun y Lillo. Otro campo crucial, la estabilidad de los macizos rocosos, ¿cierto? La estabilidad de los macizos rocosos. Hemos visto hasta aquí cómo la geología estructural juega un papel determinante en la exploración de cuerpos mineralizados, ¿cierto? Pero esta cumple otro papel también crucial en las explotaciones mineras, la determinación de las condiciones de estabilidad de un macizo rocoso. Hablamos aquí de los problemas que pueden presentarse en los bancos de explotación en una mina a cielo abierto o en las galerías y cámaras de explotación en una mina subterránea. Nada podría ilustrar mejor en este preciso momento, mayo de 2013, la importancia de controlar los problemas de estabilidad en una mina que el deslizamiento de rocas acaecido en Bingham Canyon, Connecticut, Utah Copper, el miércoles 10 de abril del 2013. Ahí está el deslizamiento que ocurrió el 10 de abril del 2013. Si se dan cuenta, es masivo, ¿ya? Ahí hay esas son la infraestructura de la mina, ¿cierto? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, prácticamente el corrimiento de 30 bancos en un instante. Y esto se comporta como un fluido. Las rocas en general y cualquier sólido, cuando se ve a escala, a macroescala, se comporta como un fluido, ¿se dan cuenta? La idea como que esto fuera puro barro, y no es barro, pura roca. El deslizamiento de rocas Bingham Canyon, 10 de abril del 2013. Note el color ocre del material, típico de la zona del Gozán del yacimiento. ¿Ya? Antes de que ocurriera este deslizamiento masivo en esta mina, hubo un aviso previo, hubieron avisos previos, que es justamente muchas veces el cerro cruje y va desprendiendo trozos pequeños de material. Todo eso se pudo ver en esta zona, que crujía el cerro, que cayeron pequeños desprendimientos, o sea, se estaba notando que esto se estaba moviendo lentamente. Entonces hubieron avisos previos que hicieron que los jefes de turno de la mina dejaran esta zona libre. Dejaran esta zona libre, ¿cierto?, de equipos y de personas. Hay unos camiones que quedaron cerca que fueron parcialmente cubiertos de material, pero no hubo ninguna vía que lamentar, si no mal recuerdo. Entonces, por eso es tan importante conocer la geología estructural.
Es la típica falla que vimos como falla singular que terminaba como lengua, ¿se acuerdan? En un banco, era un corte que tenía, era un corte que tenía hacia acá y terminaba como en lengua. Esta es la típica falla, ¿ya? La voy a mostrar para que la vean, ya la habíamos visto, pero para que la recuerden, me voy a salir de aquí, vuelvo al tiro, voy a parar esto, continúo la grabación y comparto ahora. Ese movimiento que ocurrió en la mina que recién vimos es ese, se dan cuenta, en modo circular, que significa que hay una falla que es circular. Es como que hubiera pasado un tubo así rápidamente, cilíndrico y cortado esa zona. Pero hubo aviso previo, hubo material que cayó previamente. Aquí está solamente contemplado el movimiento en un banco, a diferencia que en el otro hay más de 20 bancos contemplados, pero el mismo tipo de falla, que tiende como a fluir el material. Modo circular de falla. Eso lo quería mostrar. Eso es lo que ocurrió en esta zona. ¿Ya? La empresa Connecticut Utah Copper explicó que el deslizamiento movió más de 165 millones de toneladas de material. ¿Ya? Usted sabe lo que es una tonelada de material. Estamos hablando de 165 millones de toneladas de material. Y estima que su producción de cobre extraído y refinado en el 2013 fue un 50% más baja de lo previsto, obviamente, porque esa tremenda ese tremendo deslizamiento paró por bastante tiempo, ¿cierto?, la producción en la mina. Hubo que rehacer caminos, bancos para volver a la producción. Entonces disminuyeron un 50% la producción el año 2013, cuando ocurrió esto. Esto según Green del año 2013. El deslizamiento de Brigham Canyon es espectacular y en ese sentido poco común, lo cual no significa que problemas equivalentes, pero de menor escala, sean raros en las minas a cielo abierto. Por el contrario, son más comunes de lo que cualquiera podría pensar, solo que a una escala más pequeña, ¿cierto?, que no suele impresionar o causar graves pérdidas económicas. Aquellas empresas que por su tamaño o capacidad económica no pueden costear un staff de especialistas en geotécnica o geomecánica, pueden suplir estas necesidades con un trabajo geológico llevado a cabo adecuadamente para detectar zonas de inestabilidad. Este trabajo puede ser tan simple como la medición de direcciones y buzamientos. Direcciones y buzamientos de fracturas, fallas y diaclasas. Entonces, como les decía yo antes, las fallas se pueden interpretar de igual forma que una veta, o sea, con un rumbo, ¿cierto?, la dirección en que cae y el ángulo de buzamiento. Por eso dice que este trabajo puede ser tan simple como la medición de direcciones y buzamientos de fracturas, fallas y diaclasas, que pudieran dar lugar a la generación de deslizamientos en cuña u otros equivalentes. Por su parte, las galerías y cámaras de explotación, estamos hablando ahora de minería subterránea, son especialmente vulnerables a problemas de estabilidad por la fracturación. De ahí que una cartografía estructural detallada de fallas y diaclasas es esencial para determinar zonas particularmente peligrosas. Aquí estamos mostrando una zona de techo de una mina. Estas son las coronas o el techo de una mina, ya de una galería de una mina, de la galería de una mina. Entonces estamos viendo cómo va a ocurrir el fallamiento. La primera roca que va a caer es la A, que está en cuña. Después le sigue la B, después le sigue la C, después la D, después la E y después la F. ¿Por qué? Porque hay fracturas, ¿cierto?, que están formando algunas cuñas y a otros bloques. Aquí hay una cuña, ¿cierto? Aquí hay otra cuña. Acá también hay una cuña, pero no cayó en ese momento. Dice sección vertical de parte del techo de una galería en una mina subterránea fuertemente fracturada, ilustrando la secuencia de caída de bloques. Paso 1, cae el bloque A. Paso 2, el bloque B. Paso 3, el bloque C. Paso 4, cae el bloque D. Paso 5, cae el bloque E. Y paso 6, el bloque F gira a la derecha y cae. ¿Ya? Ese que está ahí.
adaptada de Federal Highway Administration. Esto fue adaptado por la encargada de la administración de las carreteras en Estados Unidos, imagínense. ¿Por qué? Porque hay carreteras que cortan laderas de cerro, que muchos son de roca degradada, que se comportan como un macizo rocoso. Entonces, por eso es tan importante este conocimiento. Aquí tenemos el derrumbe y cómo cayó material sin previo aviso, ¿cierto? Seguramente hubo un aviso, ¿en qué sentido? Que el cerro crujió varias veces. No solo crujió, sino que cayeron pedazos durante un tiempo. Eso debe ser un panel caving, y ahora había un estallido de roca aquí, en donde gran cantidad de material cayó sobre un LHD. Si la persona estaba ahí, murió esa persona, ¿cierto? Está claro. Acá hay otro derrumbe, ¿cierto? También parece causante un estallido de roca, se desprendió todo esto que está acá, la frente prácticamente, aparentemente estaba con chocre, y aquí un geólogo está mostrando una zona de falla, una falla pequeña, ¿cierto? Pero que está produciendo movimiento, ¿ya? Inestabilidad en minas subterráneas. Izquierda, bloques caídos sobre un vehículo tipo LHD en una mina subterránea. Centro, más bloques caídos en una cámara de explotación. Y derecha, geólogos señalando una fractura en una galería. La fractura es una pequeña falla, ¿ya? Los derrumbes y deslizamientos detienen los trabajos en una mina, y eso significa pérdidas económicas, que incluso pueden llegar a ser de vidas humanas si hay personal trabajando en zonas afectadas. Un control estructural de las labores mineras por parte del geólogo ayuda a prevenir estos problemas, ¿ya? También hay ingenieros civiles especializados en geomecánica que pueden estar preocupados de eso. Propósitos de esta obra. Sobre laboratorios, software y botas de campo. Esta obra nace del clima de preocupación que induce al constatar que de manera progresiva se van perdiendo habilidades geológicas de campo. Hay quienes opinan que la geología es una ciencia tan respetable como cualquiera. En nuestra opinión, si bien es cierto que en la geología concurren elementos propios de una ciencia, no lo es menos que existe una parte muy importante de la geología que tiene que ver más con un oficio que con otra cosa. O sea, cosas que se aprenden en terreno, con la experiencia, a eso se refiere. Lo mismo pasa con la minería. Se puede ser un genio de las matemáticas con 22 años y mucho menos, pero con esa edad en geología, por más buen alumno que sea o se haya sido, no se pasa en el fondo de ser un aprendiz. El geólogo se hace con los años, se hace al estudiar montes y cordilleras, con el entender y medir estructuras, al reconocer e interpretar rocas y minerales y las formas del paisaje. Obviamente esto ocurre para un técnico en minas o un ingeniero en minas. Da la impresión a veces que el laboratorio, con medios cada vez más sofisticados, va reemplazando el interés de los alumnos por el campo, por el terreno. Lo mismo se puede decir con el frenético avance de la informática, tanto a nivel de hardware como de software. Por ejemplo, hoy en día, gracias al TRIM, podemos contar complejas historias impensables hace unas décadas atrás sobre la evolución en el tiempo y el espacio de un humilde zircón, o en una platina enfriadora calentadora en el microscopio, relatar la vida y milagros de un fluido que quedó atrapado en una microscópica inclusión dentro de un cristal de cuarzo o calcita. Es una imagen que quiere interpretar eso, ¿cierto? Cómo hoy en día los geólogos, los ingenieros en minas están muy preocupados de los software, y dice, de aquellos buenos tiempos cuando los geólogos trabajábamos al aire libre. Viñetas sobre los modernos geólogos. Pero esto da para ingenieros en minas y técnicos en minas también, que también las carreras nuestras, ¿cierto?, son 100% necesaria la expertise que se obtiene en terreno. Por eso es tan importante la práctica para un técnico en mina. Pero, ¿y las técnicas de campo? ¿Somos mejores hoy analizando pliegues o fallas que ayer en terreno?
Si esto es así y es dudoso, el progreso ha sido bastante menos vertiginoso, por no decir nulo. Y si no se progresa, en el fondo se retrocede. Queremos ofrecer un manual sobre geología estructural aplicado al mundo de la minería, tanto en su vertiente del trabajo cotidiano en las labores mineras como a la exploración. Pensamos que la geología estructural juega un papel crítico en estas materias, y es así que queremos contar algunas cosas que pueden ser de utilidad para los geólogos que se vayan a incorporar a la minería o trabajen en ella. Este no es un manual para especialistas y está dirigido principalmente a los jóvenes y no tan jóvenes que empiezan su carrera en el mundo de la minería o que ya trabajan para empresas pequeñas o medianas, que no pueden costear el tener un especialista en geología estructural o geotécnica. Lo mismo decimos sobre la exploración en empresas de diverso tamaño. Aunque la geología estructural no puede pretender resolver por sí sola los múltiples aspectos del mundo de la geotécnica o geomecánica, sí puede ayudar a entender qué sectores de un macizo rocoso pueden presentar más riesgos y por qué. En muchos casos, la medición sistemática de estructuras, tales como fallas y diaclasas, y su análisis mediante algún tipo de representación gráfica, como la red de Schmidt, que se utilizaba hace años atrás, no sé si ahora se está utilizando, pero básicamente es la interpretación de las fallas, de las vetas, sus manteos, sus buzamientos en un plano, ¿ya? Puede dar mucho juego llegado el momento puede dar mucho juego llegado el momento de adoptar decisiones sobre si fortificar más adecuadamente un sector de la mina que otro. Esto sin contar que una correcta interpretación de las fallas en una mina, portadoras o no de mineralización, puede redundar en una mejor comprensión del modelo geológico del yacimiento y por lo tanto contribuir a una mayor valorización del mismo, como vimos en el caso de Kalamazoo, ¿cierto? Entonces, este libro está dirigido más que nada a las personas jóvenes, ¿cierto?, que están por empezar su carrera en el mundo de la minería, para que se den cuenta de la importancia de tener conocimientos básicos, ¿cierto?, de geología, especialmente la geología estructural. Por ejemplo, ahí tenemos dos imágenes que me están mostrando que hay una zona de falla acá. Problemas que debemos ser capaces de resolver. A la izquierda, falla. ¿Qué tipo de falla? A la derecha, suelo gris, gravas. Respuestas. ¿Es una falla de tipo normal? No, no es un suelo. Se trata de una zona de falla. Y el material deleznable, el material deleznable que se ha degradado, ¿cierto? Que hace que se vea blanco. Y el material deleznable, típicamente gris, es harina de falla. En los siguientes capítulos veremos cómo responder a estas simples preguntas. Sobre contenidos específicos de esta obra. De matemáticas y física este manual trae lo justo. No se trata de impresionar a nadie con unas matemáticas que, bien pensado, poco aportan llegado el momento de decidir si una falla es normal o inversa. Aquí hemos puesto el énfasis en aquellos problemas en los que el geólogo de minas o exploración se verá obligadamente implicado. En este sentido, intentamos entregar de la manera más simple posible las herramientas básicas como para que, llegado el momento, se pueda hacer una lectura adecuada del plegamiento o el fallamiento a escala local o regional. Todo esto nos recuerda, no obstante, que primero debemos entender la naturaleza íntima de las rocas. Por ejemplo, si una secuencia de basaltos del Plioceno está intensamente plegada, entonces piénselo dos veces. Lo más probable es que no sean basaltos, ¿cierto?, sino estratos, porque los basaltos no se pliegan, es muy raro eso. El que una roca se pliegue o se rompa a través de una falla depende de sus propiedades mecánicas y condiciones de presión y temperatura del medio, tema que trataremos en los capítulos siguientes. Conviene aclarar además que este manual está centrado en las relaciones entre estructuras y yacimientos hidrotermales filonianos, o sea, vetas, aunque también trataremos otros temas relacionados, como el oro en secuencias sedimentarias plegadas, el oro en zonas de cizalle dúctil frágil o el emplazamiento de cuerpos plutónicos mineralizados.
yacimientos de hierro tipo Quiruna en relación con las grandes zonas de falla. Aquí hay una zona, un ejemplo, ¿cierto? Estas son vetas. Vetas, obviamente las vetas, como ustedes ya yo les dije, son fracturas primero, ¿cierto? Abajo debe haber un magma que generó estas fracturas y después fueron rellenas con fluido hidrotermal, enriqueciendo estas fracturas con elementos metálicos. Entonces ahí tengo tobas de latita y rocas volcanoclásticas, toda esta zona que está ahí. La parte rosada son diseminaciones y stockworks, que es posterior a los filones epitermales auríferos. Entonces aquí tengo filones de oro, de origen epitermal. Entonces todo eso fue relleno posteriormente a la formación de la fractura. Lo primero es la roca madre, que es la zona blanca. Después se formaron las fracturas, después entraron los fluidos hidrotermales y al enfriarse hicieron que se solidificaran y cristalizaran minerales con valor comercial, ¿ya? Y todo lo que está en rosado es en el fondo es una diseminación con menores leyes que aún está en rojo, del mismo material de relleno, ¿ya? Y la parte 3 dice brechas hidrotermales, ¿cierto? Es toda esta zona que está acá, brechas hidrotermales. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a retomar esto el día viernes, si no me equivoco. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ya. Ya, bueno, nos estamos viendo. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao.